Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 24. Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 24. Y para introducirnos a nuestro tema en esta mañana, voy a pedirles que por favor vayamos al versículo número 44. Mateo 24, 44. Ahí estamos, ¿verdad que sí? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces vamos a leerlo una vez más, por favor, con la cita bíblica. Dice, Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La intención del versículo o el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana, es prácticamente el hecho de que hay una promesa que en cualquier momento se puede cumplir. De acuerdo a lo que vamos a ver a través de la palabra del Señor, yo quiero tratar de ser lo más específico y lo más claro posible con respecto particularmente a este tema. Mateo capítulo 24 es un capítulo para mí, para mi punto de vista, es un capítulo que alterna entre la venida del Mesías como rey, como triunfante y como glorioso, y que para mí, de manera puntual, en algunos otros versículos, habla de la primera venida de Cristo, lo que es el arrebatamiento. Y esto lo digo a razón porque en los versículos, en este capítulo, se menciona varias ocasiones, a la hora que no pensáis, a la hora que no pensáis, es inminente, todo eso es inminente. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, porque la segunda venida de Cristo en gloria, que es cuando Cristo primeramente viene por los suyos y luego ascendemos a los cielos como tal, en su segunda venida, en gloria, la Biblia dice que todo ojo le verá. Así que hay una etapa del arrebatamiento y hay otra etapa cuando viene y implanta su reino milenial. Entendemos una cosa, que después de que Cristo venga, para ponerlos en contexto, después de que Cristo venga, aparecen aquí sobre la tierra 7 años de tribulación. Y después de esos 7 años de tribulación, entonces el Señor Jesucristo viene con esas circunstancias en gloria, con todo poder y de autoridad. Como consecuencia, quiero tratar de usarlo de esa manera. Como consecuencia, cuando Cristo viene en primer lugar en el arrebatamiento y está aquí sobre la tierra los 7 años, después de los 7 años, la Biblia habla de que Él vendrá. A lo que voy es a lo siguiente. Después de la tribulación, después de los 7 años, Cristo viene, es decir, hay un tiempo destinado, hay un tiempo específico, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero cuando se habla, por ejemplo, del arrebatamiento, no hay un tiempo. No hay un tiempo. ¿A qué nos referimos? A que la venida de Cristo puede ser, el arrebatamiento puede ser. ¿Cuándo puede ser? En cualquier momento. Y si puede ser en cualquier momento, ¿a qué horas puede ser? Ya. Es lo que nosotros conocemos en la palabra del Señor como inminente, ya de manera especial. Una vez habiendo dicho eso, quiero que vayamos entonces a la idea que nos presenta este tema. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿cómo dice? Que no pensáis. Así que el título de mi tema, si volvemos al título, hijo, por favor, estad preparados. Ese es el título de mi tema, estad preparados. En la vida siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad. El estudio prepara a las personas para un mejor futuro. El ejercicio disciplinado prepara al deportista para su participación en algún evento.
La exhortación que tenemos en este versículo, mis hermanos, es para que también nosotros estemos preparados. Y entendemos, mis hermanos, que no se refiere a la preparación intelectual o al ejercicio físico como tal, sino que de acuerdo a este versículo, si usted va conmigo, si usted tiene su vista, allí en Mateo capítulo 24, y el versículo 24 nos dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Por qué hay que estar preparados? Según el versículo. Porque la razón, dice el versículo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que de manera inicial, si vamos a la siguiente diapositiva, prácticamente aquí tenemos que la preparación es un mandato. La preparación es un mandato. Es decir, que no es un mandato de nadie, un hombre o cierta autoridad de hombre. Este es un mandato de parte del Señor. Porque el verbo es un verbo imperativo. Estad preparados. Entonces, estad preparados, pero también la otra parte del versículo nos enseña que la preparación tiene una causa. Que la preparación tiene una causa. ¿Cuál es la causa de la preparación? La venida de Jesucristo. Esa es la causa. Es decir, es un mandato, estad preparados, pero la causa es que Cristo viene pronto. De acuerdo al contexto, mis hermanos, de ideas, Jesús habla de un evento, para que lo podamos de alguna manera entender. Jesús habla de un evento esperado, pero inesperado. ¿Cómo está eso? Jesús habla de un evento esperado, pero inesperado. Lo cual indica que dos cosas. Número uno, la prudencia es necesaria para estar alertas. La prudencia va a ser necesario para estar alertas. Mire, de acuerdo al contexto de ideas que aparecen en el capítulo 24 y en el capítulo 25, vamos al capítulo 25, por favor, versículos 9. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, del versículo 9 hasta el versículo número 13. Para que entendamos esta idea, vamos a leer desde el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron, note lo que dice, que no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, ¿qué hicieron? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó con ellas? Cabecearon todas y se durmieron. Quiero hacer una aplicación aquí muy práctica. Entendemos que Cristo vendrá pronto por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tal pareciera que nos estamos preparando realmente, o nos estamos quedando dormidos. Esa es la aplicación, no la interpretación como tal, sino la aplicación. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se quedaron y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora vamos a leer de manera alternada del versículo 9 hasta el versículo número 13. Yo leo el 9. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Lean, por favor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, note lo que dice el versículo 13. Es la razón del por qué yo digo que en algunas ocasiones se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria y en algunas ocasiones tiene relación con la venida inminente. Dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis. ¿Estamos de acuerdo con esa porción? Velad pues, porque no sabéis ni la hora, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí se resalta, mis hermanos, aquí se resalta la prudencia es necesaria para estar alertas. Y la prudencia, mis hermanos, tiene que ver prácticamente con el razonamiento. Tiene que ver también con el hecho de estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Y tiene que ver también, mis hermanos, con el hecho de entender y asimilar y saber de manera puntual que la venida del Señor Jesucristo, como dice acá el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que la prudencia, mis hermanos, es necesaria para poder estar alertas, para poder estar despiertos. Pero también el versículo 25, versículo 15, capítulo 15 y el capítulo 25 y versículo 15, el 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego, dice el versículo, y luego se fue lejos. Luego el versículo 27, porque ya usted sabe lo que dice ahí, dice el versículo 27, por tanto debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Eso nos hace pensar, mis hermanos, entonces, que mientras viene el Señor Jesucristo, yo debo de ser prudente con lo que hago, con lo que dejo de hacer, con lo que digo, con lo que dejo de decir, con lo que estoy haciendo para el Señor o con aquello que yo debería de estar haciendo y que no lo he hecho como tal. Y eso tiene que ver con la prudencia, con el uso del razonamiento. Pero también Mateo 25, 15 y el versículo 27 es hacer lo que debo de hacer de acuerdo a mi capacidad. Que necesitamos hacer, reitero, lo que debemos de hacer conforme a nuestras capacidades. Dios no demandará más allá de lo que nos ha dado a nosotros, pero sí demandará lo que hemos recibido de parte de Dios. Por ejemplo, si tenemos tiempo, ¿qué va a demandar de nosotros el Señor? Va a demandar tiempo. Si tenemos algunos dones o algunos talentos, de esos precisamente el Señor va a demandar de nosotros. La realización de lo que debemos hacer para el Señor no determina nuestra salvación, sino que determina las recompensas. Lo que yo haga para el Señor después de mi conversión a Cristo, reitero, no determina la decisión final del Señor de si soy salvo o no soy salvo. No. Pero sí determina, reitero, pero sí determina las recompensas que yo pueda obtener para entregarle al Señor. Así que cada uno de nosotros hemos recibido capacidades para hacer cosas para el Señor. De hecho, por ejemplo, si usted va, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, vaya conmigo allá a su Biblia, por favor. Si vamos a Efesios capítulo 2, la mayoría de nosotros conocemos estos versículos. Efesios capítulo 2
versículo 8 y el versículo número 9 y el versículo número 10. Dice el versículo, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Y luego lea el 10, ¿cómo dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, mi salvación no depende de lo que yo haga después de mi salvación. Porque una cosa es nuestra salvación en Cristo como tal, y otra cosa es lo que yo hago después, hago o dejo de hacer después de mi salvación. Y el versículo me está diciendo a mí que en el momento en que yo fui salvo y en el momento en que usted fue salvo, Dios puso enfrente de nosotros la capacidad de poder hacer obras, no para salvación, sino por evidencia de nuestra salvación. Así que esto, mis hermanos, tiene que ver con lo siguiente: la prudencia es necesaria para estar alertas, pero también hacer lo que debo hacer de acuerdo a nuestras capacidades. Y Mateo capítulo 25 nos dice que uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento. La pregunta es, de acuerdo a la aplicación que quiero hacer, ¿cuántos talentos hemos recibido nosotros? ¿Cuánta capacidad hemos recibido nosotros de parte de Dios? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Nada? No me puede decir que nada, porque todos podemos hacer algo. Por más insignificante que usted piense que puede hacer para Dios, eso será importante para Dios. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos que Cristo vendrá, pero no sabemos el momento. De hecho, si va otra vez al capítulo 24 de Mateo, capítulo 24, y el versículo número 36, capítulo 24, y el versículo número 36, pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie, absolutamente nadie sabe la hora, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Pero dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Es decir, está haciendo mención a Génesis capítulo número 6. Que los días de Noé eran días de pecado, eran días de perversidad, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Lo otra vez con la idea. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, y luego pone un ejemplo en el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo algo lógico, algo trascendente y lógico. Porque a alguien, por ejemplo, aquí los ladrones no nos avisaron cuando iban a venir y se robaron las cosas de aquí del templo. No nos avisaron. ¿A cuántos de ustedes se le han metido a su casa y les han robado?
¿A poco los ladrones le hablan por teléfono y dicen, ¿sabe qué? Prepárese porque, porque voy a ir a su casa a robar lo que usted tiene? Ningún ladrón avisa. La Biblia no está diciendo que Cristo es un ladrón, no, sino como el acto, como el tema, como el ladrón actúa de acuerdo a eso. Entonces, por eso Jesucristo dice, si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, entonces el padre de familia velaría y no dejaría minar, que es robar su casa. Y como no sabemos cuándo volverá, asumimos que todavía falta mucho. Y malamente llegamos a tener el pensamiento de algunos que decían en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo número 4. 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo número 4. Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Y aquí entra el tema, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, leemos el versículo 4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores y que piensan de esa manera, dice el 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Reitero, y como no sabemos cuándo volverá, asumimos que todavía falta mucho y malamente llegamos a tener el pensamiento de algunos que decían, de acuerdo al versículo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué estaban diciendo estas gentes? Es que nos han dicho desde que Él se fue que iba a venir y no ha venido y las cosas siguen igual como estaban desde un principio. Pero yo le pregunto una cosa, ¿cree usted que las cosas siguen igual desde el principio hasta el tiempo actual? No. Las cosas han cambiado. ¿Para bien? No. ¿Para mal? Las cosas prácticamente, mis hermanos, van de mal en peor. En algún momento yo les compartía que muchas de las veces nosotros nos enfocamos, porque así lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, nos enfocamos más en las señales de guerras y rumores de guerras, y nación contra nación, y reino contra reino, y pestes, enfermedades y tantas cosas, que se nos ha olvidado poder detectar que el tiempo inmediato para la venida de Cristo tiene que ver con los tiempos peligrosos y tiene que ver con los tiempos de apostasía. De tal manera, mis hermanos, déjenme decirle una cosa, de tal manera que hay predicadores diciendo, pastores diciendo a través del internet que qué es eso de la venida inminente del Señor Jesucristo, y han predicado que eso no es cierto, que eso prácticamente Dios Jesucristo nunca dijo eso. De tal manera que se están oponiendo a lo establecido y al plan divino por el Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos entonces de hacer conciencia de que efectivamente un día Cristo vendrá. Pero aquí nos lleva entonces a una pregunta: ¿cómo debo estar preparado? Y la manera como debo de estar preparado, en primer lugar, en ese sentido, es
espiritualmente. Es decir, haber nacido de nuevo. Si bien es verdad que Cristo viene, no viene por todos, mis hermanos, sino por todos aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal y ya han llegado a confesar a Cristo como su Salvador y le hemos pedido perdón a Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Sería ingenuo, hasta cierto sentido, sería ingenuo decir que Cristo viene por todos. La verdad es que sería algo romántico, que sí venga por todos. Pero la pregunta es que no viene por todos. Viene solamente por aquellos que han rendido su vida a Cristo, que han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, que han creído y que le han dicho al Señor Jesucristo: te necesito en mi vida, te recibo como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Miren lo que nos dice San Juan capítulo 3 para este orden de ideas. Usted conoce esa historia, pero mire, vamos allí por favor, San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ejemplo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, de esa manera, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Mis hermanos, 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cómo puede la persona estar preparada? Bueno, necesita un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento por el agua, no agua física, sino que eso es traducido a la palabra de Dios. Entonces, esa es la forma en que debemos de estar preparados. No hablamos de una preparación intelectual, es más, ni tan siquiera nos referimos a hacer cosas, porque eso no meramente es la preparación como tal. Porque la preparación original, mis hermanos y amigos, tiene que ver con reconocer a Cristo como Salvador personal. Entender que solamente Cristo es el único que puede salvar, que es el único que puede perdonar pecados y que es el único al cual debo de confesarle como mi Salvador personal. Si usted y yo hemos pasado por el camino del nuevo nacimiento, entonces
estamos preparados. Pero si no ha habido un nuevo nacimiento, pero si todavía no ha creído en Cristo y le ha dicho al Señor, perdón, Señor, por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, entonces usted no está preparado todavía. Entonces usted todavía no está preparado. Ahora, termino con esto. ¿Qué debo estar haciendo? ¿Qué debo estar haciendo? Quiero que entendamos esto. ¿Qué debo estar? Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué debo estar haciendo para ganar salvación? ¿Qué debo estar haciendo para irme con Él? No. ¿Qué debo estar haciendo si ya soy de Él? ¿Qué debo estar haciendo si ya Cristo es mi Salvador? Aquí solamente tengo 1, 2, 3, 4 o 5 cosas, pero tal vez puede haber mucho más todavía. Puede haber, tal vez, reitero, tal vez puede haber mucho más. Pero yo solamente quiero concretarme a estas cosas que tengo aquí en las notas. ¿Qué debo estar haciendo? Ya soy una persona que he nacido de nuevo. Ya he pasado por el camino de la salvación. Ahora, ¿qué debo estar haciendo? Número 1, ¿cómo dice? Trabajando. ¿Pero a qué trabajo se refiere? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Lucas 19. Por favor, vamos a Lucas, capítulo 19. Y el versículo número 13, la parábola de las 10 minas. Dijo pues el versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, de acuerdo al 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Por eso es una parábola, porque está hablando de un reino lejano, está hablando de un rey y no está hablando de nombres. Como consecuencia, entonces es una parábola. Dice el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, ahora lean lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Negociad entre tanto que vengo. Así que les entregó 10 minas, de acuerdo a Lucas, capítulo 19, y les dijo, hay que negociar entre tanto que vengo. ¿A qué se referirá entonces el término negociar? Porque al final del día, por ejemplo, nadie abre un negocio para quebrar en el negocio. ¿Usted abre un negocio para quebrar? ¿Usted abre un negocio para tener pérdidas? Nadie abre un negocio así. ¿Por qué se abre un negocio? Para que haya ganancia. Nadie invierte 30,000 pesos con la intención de perder los 30,000 pesos. Alguien invierte 30,000 pesos con la intención de ganar por lo menos, ¿cuánto? No sé, por lo menos 1,000. Así que esta parábola quiero explicarla de esta manera, así. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esa palabra es esa palabra que aparece ahí, que cuando les dio 10 minas, es una palabra que se traduce a moneda, que correspondía
a 10 dracmas, a 100 dracmas, perdón, a 100 dracmas. Y 100 dracmas en ese sentido tal vez podía equivaler o era el equivalente a 100 días de salario mínimo, a 100 días de jornal. Entonces, si nosotros de alguna manera traducimos el salario mínimo tal vez en 200, vamos a ponerle 300 pesos, 300 por 100, ¿cuánto es? A ver esos matemáticos. 300 por 100. A ver, Mario, échale. 30,000. En otras palabras, entonces, ¿les entregó cuánto? Les entregó 30,000. Y se fue a un reino, allá, a recibir a otros negocios. Y les dijo, aquí está eso, entre tanto que ven. ¿Qué debo de estar haciendo entre tanto que Él viene? ¿Qué debo de estar haciendo? Negociando. Negociando o trabajando. ¿Cuál es el fruto de todo creyente? Otro creyente. Pero no solamente eso, sino todo lo que implica el hecho de la obra del Señor. Dentro del ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo. Dentro de los hábitos de Jesús, dentro de lo que estamos aprendiendo en los grupos, que yo voy un poquito más atrasado que todos. Dentro del grupo nos tocó el hábito de la adoración. Y hay una parte en esa clase donde se nos enseña que todos nosotros debemos de sentirnos parte de la iglesia. Y que debemos de estar orando por la iglesia, por los pastores, por los maestros, por las actividades, de tal manera que todos nosotros nos sintamos parte de la iglesia. Es decir, que no digamos, que no pensemos, de acuerdo a la clase, que no pensemos, voy a ir a la iglesia, voy a ir al templo a ver qué es lo que la iglesia me puede dar a mí, sino que vengamos con la intención de qué es lo que yo puedo ofrecerle al Señor. Y lo que podemos hacer, mis hermanos, es el hecho de mantenernos activos y trabajando dentro de la iglesia. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Ocupaciones, algo que hacer, siempre, mis hermanos, en la obra del Señor, siempre habrá algo que hacer, siempre. Por más mínimo que sea, pero siempre hay algo que hacer. El funcionamiento de este edificio, todo lo que es el terreno del templo, el funcionamiento de una escuela dominical, de un culto de predicación, de una femenil, de unos varones, de los jóvenes y todo lo demás, el funcionamiento, mis hermanos, se lleva a cabo con la colaboración y con la participación de nosotros. Y todos debemos de sentirnos parte de lo que es la iglesia, de lo que es la obra de Dios. Y debemos de estar entonces, ¿qué debo de estar haciendo? Trabajando. Número 2, anunciar su muerte o su sacrificio. Primera a los Corintios 11:26. Primera a los Corintios capítulo 11 y el versículo número 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, note el orden de idea, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es verdad que el texto habla de la celebración de la cena,
y que los elementos tipifican la muerte, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero es importante notar también, mis hermanos, que debo de estar haciendo es anunciar su muerte, es decir, anunciar su obra redentora. Decirle a la gente lo que Cristo en primer lugar ha hecho conmigo. O decirle a la gente lo que Cristo, lo que el Señor está haciendo conmigo. La verdad, mis hermanos, es que no realmente necesitamos ser unos eruditos en las Escrituras. Si esta es su intención, qué bueno, le felicito, le animo para que lo haga. Simple y sencillamente anunciarle y decirle a la gente, amigos, familiares y conocidos, lo que Cristo está haciendo en mi vida. Todavía el Señor me está moldeando, me está transformando, pero he tenido un avance en mi vida espiritual. Dios está trabajando en mi vida. Y eso es gracias a ese sacrificio de Cristo por mí. Pero también debo de afirmarme en la verdad. Apocalipsis 22, Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 'Pero lo que tenéis, retenedlo. ¿Hasta qué? Hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tiene usted? Voy a la aplicación, porque la interpretación es otra cosa ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? La intención del versículo, mis hermanos, es el hecho de afirmarnos en la verdad. De afirmarnos en esa verdad que hemos recibido, que tenemos, y que gracias a esa verdad, como dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay que retener, hay que afirmarnos en esa verdad que hemos adquirido. ¿Cuál verdad? Cristo es la verdad, mis hermanos. Honramos a Cristo, glorificamos a Cristo, queremos alabar el nombre de Cristo, queremos agradar a Cristo, queremos servir a Cristo, porque Él un día va a venir. Y como consecuencia yo debo de estar trabajando, debo de anunciar su sacrificio y debo de afirmarme en la verdad que he recibido, en esa verdad que está en esta Escritura, en esa palabra de Dios. Pero también debo de seguirlo. San Juan 21, el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 21. Versículos 22 y 23. ¿Por qué dice esto Jesús aquí? Le leo el contexto. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Eso me suena como algo, ¿cómo se llama? Eso me suena como algo, como que Pedro estaba celoso, ¿no? ¿Y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que esa es la idea, si quiero que él quede hasta que yo venga, no significa que él iba a vivir hasta que él viniera, pero si esa era la voluntad de Cristo, lo iba a hacer como tal. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Sígueme tú. Que de repente usted ve que alguien ya no sigue a Cristo, ¿qué tenemos que hacer?
seguirlo todavía. Que de repente algo está tal vez mal o equivocado, tenemos que seguir a Cristo, solo a Cristo, mis hermanos, y solo a Él. Si nosotros en esta vida como tal, mis hermanos, estamos siguiendo a un hombre, entonces estamos mal. Nadie debe de seguir a otras personas. Las personas deben de seguir a Cristo. Él es el único. Entonces, ¿qué debo de hacer? Seguirlo. Eso es lo que debo de estar haciendo. Debo de seguirlo. Es la idea que aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Miren lo que dice San Juan capítulo 10, versículos 27. San Juan capítulo 10 y el versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Cristo quiere seguidores, Cristo quiere discípulos. Entonces, ¿qué debo de estar haciendo? Debo de estar trabajando, anunciar su muerte, afirmarme en la verdad y debo de estarlo siguiendo. Solo a Él. Y por último, ¿cómo dice ahí? Ser pacientes y permanecer firmes. ¿Cuántos les gusta ser pacientes? Santiago capítulo 5 y el versículo 8. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esa es la exhortación. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y miren, dice aquí Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con qué, mis hermanos, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, tanto la temprana como la tardía. Nos pone como ejemplo al labrador o al agricultor. Y ustedes que siembran saben que tienen que tener paciencia, porque no se puede adelantar el proceso de algo sembrado. Se puede cuidar lo sembrado, se puede cultivar lo sembrado, pero no se puede acelerar el proceso. Y todo tiene su tiempo. De acuerdo a estos versículos, mis hermanos, prácticamente dice, note lo que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Tened, versículo 8, tened también vosotros paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué debo de estar haciendo? Bueno, debo de estar paciente y permanecer firme. Todos esperamos un evento importante en nuestra vida. Algunos esperamos una fecha para un evento. Y hasta decimos, ya quisiera que se llegue. Pero tenemos que esperar.
En el tema de la venida de Cristo, mis hermanos, mientras Él venga tenemos que ser pacientes y tenemos que estar firmes. ¿En qué? En este libro, en su palabra. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo, mis hermanos, es inminente. Puede ser en cualquier momento. Y la primera preparación es una preparación espiritual. Haber conocido a Cristo como Salvador personal. Una vez que lo he conocido, entonces debo de mantenerme ocupado en esa salvación que he recibido. Y parte de mi ocupación es estar trabajando, anunciar su muerte, afirmarme en la verdad, seguirlo, ser paciente y permanecer firme. La pregunta es esto: ¿nos cuesta trabajo? Nosotros tenemos en esta iglesia alrededor de algunos 20 y tantos años. Y con tristeza hemos visto que algunos ya no han permanecido. Pero no nos vamos a poner a llorar, vamos a seguir permaneciendo. Vamos a seguir permaneciendo y persistir con paciencia y aguantar los embates de lo que venga. Algunos ya no están, particularmente lo más triste y lo más penoso es que algunos, o lo más triste sobre todo, que algunos prácticamente ya no van a tener la oportunidad de volver. Y me refiero a aquellos hermanos y aquellas hermanas que han partido con el Señor. Ya no. Ya no jamás los veremos acá. Porque algún día dejaron su lugar en esta grey, pero despertaron en los brazos de su Señor. Y mientras Cristo venga por nosotros, debemos de permanecer firmes en su palabra, en la fe que tenemos en Él, pero debemos de mantenernos ocupados, activos, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. Y las capacidades no meramente significan capacidades visibles, pero también pueden ser capacidades que no se ven, pero que allí está cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, haciendo la obra con los nuestros o con alguien más. Porque la venida de Cristo, mis hermanos, es inminente. Velad, dice Mateo, capítulo 5, 25 y versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los otros inclinados y ojos cerrados, por favor. Padre, en el nombre de Cristo,